Este es el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Acá, el 22 de junio de 1986, una camiseta de quizás unos 15 o 20 euros pasó a costar casi 9 millones y se convirtió en la reliquia del fútbol mejor valorada de la historia. Esa tarde se jugaba en este estadio el partido por cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra. No era un partido más común y corriente. Hace unos pocos años, la relación diplomática entre los países se había fracturado por el conflicto en las Islas Malvinas, o como las llaman los ingleses, Falkland. Argentina le había ganado a Uruguay en su anterior partido por octavos de final y los ingleses a Paraguay. A la selección argentina le había tocado jugar con la indumentaria suplente, las camisetas azules y los pantalones negros. En aquella época eso se designaba por sorteo, y contra Inglaterra a Argentina le tocaba nuevamente jugar con esta indumentaria. Pero había un problema. A Carlos Bilardo, el director técnico, no le gustó el rendimiento físico del equipo en ese partido, y decía que la tela de la camiseta suplente no era la misma de la titular, que no era calada, que ésta hacía transpirar mucho a los jugadores y les incomodaba. Así que resolvió que no quería usarlas de nuevo. Le pidió entonces al gerente de selecciones de AFA de ese momento, Rubén Moschella, que mandara a pedir a la marca patrocinadora de la selección, Le Coq Sportif, que le hicieran las camisetas suplentes azules con esa misma tela calada. Tarea que fue imposible, ya que solo faltaban un par de días para el partido. Ante la negativa, se puso él mismo a tratar de hacer el calado de las camisetas suplentes con una tijera. Así quedó, por ejemplo, la de Néstor Clausen, pero por supuesto que jamás hubiesen autorizado a jugar con algo así. La misión se transformó entonces en intentar conseguir camisetas nuevas. Faltaban 48 horas, así que Moschella salió a recorrer locales de ropa deportiva para conseguir el equipamiento azul para el partido. Después de mostrarle varias propuestas que no le gustaron, había una que podía funcionar. Era brillosa y de una tela que era una mezcla de acetato y algodón, pero no había más opciones. Así que entre Bilardo y Maradona dieron el ok. Aproximadamente consiguieron unas 40 en total, para el primer tiempo y para el segundo, para los 11 titulares y los suplentes. Las camisetas eran azules, tenían el logo del Le Coq Sportif bordado, pero le faltaba agregar el escudo de la AFA y los números. Aparentemente al principio intentaron pegarle un escudo adhesivo de la Asociación del Fútbol Argentino, que probaron en un entrenamiento y no funcionó, se despegaba, así que optaron por unos viejos sin los laureles que tenía el escudo original de ese momento. Eran unos que se los habían quitado a unas camisetas viejas de los partidos amistosos de la gira previa al Mundial. Uno de esos partidos fue contra el Napoli, donde Argentina usó una extraña camiseta blanca. Las cocineras del Club América de México fueron las encargadas de coserlos a mano en todas las camisetas. Acá Burruchaga prometiéndoles un monumento si salían campeones. ¿Se lo habrán hecho? Si salimos campeón del mundo, tiene que hacer un monumento a todo. Y con respecto a los números, los únicos que consiguieron fueron unos de fútbol americano, muy grandes y de color plateado, en vez de los blancos que tenía la camiseta original. Ya en el día del partido, el primer tiempo terminó 0-0, pero a los 5 minutos del segundo tiempo, en una llegada al área inglesa, el jugador 18 Steve Hodge, recuerden este nombre porque luego es importante, intentando despejar la pelota le sale una especie de centro en contra que la va a buscar el arquero y Diego. Esto se transforma en el gol de la mano de Dios, uno de los goles más polémicos en la historia de los mundiales. Y de nuevo, a los 9 minutos del segundo tiempo, otro gol de Maradona, esta vez de una carrera de media cancha y dejando por el camino a cualquier inglés que quisiera detenerlo. Quizás sea uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. El partido terminó 2-1. Para el equipo inglés descontó Gary Lineker. Argentina pasaba a semifinales para enfrentarse con Bélgica e Inglaterra quedaba eliminada. Y por supuesto, todos sabemos cómo terminó la historia. Lograron consagrarse campeones del mundo por segunda vez después de la conquista del año 78.
Según Steve Hodge, aquel inglés que quiso despejar esa pelota que terminó en el primer gol de Diego, cuando volvían a los vestuarios en el túnel del estadio le pide a Maradona la camiseta, con el típico gesto de quienes no hablan el idioma del otro. Aunque en esta imagen con el partido recién terminado se ve a Hodge saludándolo. ¿Le habrá pedido en ese momento la camiseta? Hasta contó en muchas entrevistas que no fue muy bien visto por sus compañeros aquel gesto y que escondió la camiseta en su equipaje para que no se enojaran con él. También escribió un libro autobiográfico titulado El hombre con la camiseta de Maradona, con su relato sobre lo sucedido esa tarde. Ya en Inglaterra la guardó y no la volvió a ver hasta 2002, cuando se enteró que una camiseta de Pelé se había subastado por encima de los $200.000 y pensó que la que él tenía podía llegar a valer lo mismo. Un día la llevó a un estudio de TV para mostrarla. Ahí se dio cuenta de que era algo frágil y decidió llevarla a un lugar más seguro. Así que la dejó en el Museo Nacional del Fútbol en Manchester, donde se quedó muchos años hasta que decidió subastarla. Aunque cuenta también que rechazó muchas ofertas. Según él, nunca la lavó y siempre mantuvo su estado original desde que finalizó aquel partido. La subasta comenzó el 20 de abril de 2022, pero un tiempo antes empezaría otra polémica. La ex mujer de Diego y sus hijas alegaban que ellas poseían la camiseta usada por el 10 en el segundo tiempo de aquel partido. Aquí también hay que recordar que desde que Maradona se separó de su entonces mujer, Claudia Villafañe, la colección completa de las camisetas de Diego entró en un litigio que llegó hasta los tribunales. En este show televisivo de Argentina, en un momento le muestran a una persona las camisetas de Diego y hasta aparece la supuesta casaca de ese partido, donde claramente se ve que la tipografía en los números no es la misma. Pero después de la investigación de la casa de subastas y gracias a las grandes diferencias que había entre las camisetas usadas en el primer tiempo y en el segundo tiempo, y gracias a la gran cantidad de fotos y videos de aquella mítica tarde, la conclusión fue que el dueño de aquella valiosa camiseta era Steve Hodge. Hay que recordar, además, que la FIFA grabó mucho material en 35 milímetros de todo el torneo, para luego lanzar el documental Héroes sobre ese campeonato del mundo. El mejor postor de esa subasta pagó 8.400.000 euros por la camiseta, y aunque su identidad se mantuvo en secreto, los medios argentinos aseguraron que fue un grupo empresario de Emiratos Árabes quien desembolsó semejante cantidad de dinero. Steve Hodge cometió un gran error deportivo al tratar de despejar aquella pelota que terminó en el gol con la mano de Diego, aunque luego tuvo su mejor acierto al intercambiar la camiseta, acierto que le hizo ganar varios millones de euros y participar involuntariamente en la creación de una camiseta mítica y la más cara de la historia.